Muy buenas tardes con todos. Eh, Agradecemos la invitación de la Junta de Decanos de Contadores Públicos del Perú a la Asociación de Sociedades de Auditoría del Perú, el cual me vino presidir. Y en esta oportunidad vamos a tocar el tema perspectiva de la auditoría externa. Esto lo hemos dividido, digamos, en dos partes. La primera parte, la auditoría en el ámbito gubernamental, el cual va a estar a mi cargo, y la segunda parte en cuanto a la auditoría externa en el ámbito privado y algunos puntos técnicos que va a tocar el colega eh, Osvaldo Fonseca. ¿Ok? Por favor, la diapositiva. La primera diapositiva, por favor, Giancarlo. Llámalo. La diapositiva. En primer lugar, vamos a hablar sobre el registro de sociedades de auditoría en el ámbito financiero y presupuestal del Estado. De acuerdo De acuerdo al marco normativo, la ley 27785, ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, es la encargada de velar por lo que es la auditoría a los estados financieros de todas las entidades que están bajo su ámbito de control, ¿no? Aproximadamente eh, este alcance es algo de 2.600 entidades que tiene bajo su control. Asimismo, nos regimos sobre una directiva que permanentemente, no permanentemente, pero sí lo están cambiando de una forma progresiva y actualizando de acuerdo a la realidad de la profesión y los puntos que se están tratando. Entonces, estamos ahora con una directiva que recién se ha aprobado en el mes de octubre de este año, ¿no? Esta directiva es la que regula la actividad de nuestra labor como auditores externos para efectos de hacer auditoría a todo lo que es auditorías a entidades del Estado que están dentro de la muestra que hace la Contraloría General de la República durante los años en mención, porque cada año hace una muestra y sobre ello es que se determina, digamos, a quienes se van a hacer la auditoría. ¿Ok? Respecto a la forma como se trabaja, digamos, la designación de una sociedad de auditoría, en principio se hace una convocatoria pública. Esta convocatoria pública se hace a través de la web, donde todas las sociedades inscritas bajo el registro que tiene la Contraloría y que estamos registrados, todas las sociedades que participan en este tipo de labor, nos enteramos de qué entidades entran a licitación, ¿no? Para un concurso público de méritos, y luego el proceso es la formulación y absolución de consulta de las bases, algunas inquietudes respecto a algunos puntos que en las bases
se están considerando, pero que no están claros, digamos, para efectos de poder hacer las propuestas respectivas. Luego viene la elaboración y presentación de propuestas. Dentro de ello tenemos un plazo perentorio que nos permite hacer una evaluación y una compulsa de acuerdo a las fortalezas de cada sociedad de auditoría y la experiencia, lógicamente, en entidades afines, ver cómo es que participamos en este concurso, en los concursos que designa la Contraloría General de la República, ¿no? Luego de ello hacemos la propuesta, enviamos vía web. En estos momentos se está haciendo de una forma virtual, toda vez que se está tomando las precauciones en cuanto a la pandemia y al momento que estamos viviendo en nuestro país y el mundo, y por lo tanto todo es virtual, las propuestas que nosotros enviamos. Luego de ello, la Contraloría se toma un tiempo perentorio que está dentro de lo razonable, el tiempo que ellos necesitan para poder hacer la evaluación y calificación de estas propuestas. Estas propuestas están hechas en realidad en base a la información que cada sociedad de auditoría alimenta al módulo, a la información que tiene la Contraloría respecto a todas las sociedades que participan en estos concursos. Y luego de ello hace la designación para ya formalizar los contratos que ahora se está haciendo a través de la Contraloría. Los contratos no se firman con las entidades que se va a hacer la auditoría, sino se hace a través de la Contraloría General de la República. Esto con la finalidad de tener un poco más de autonomía en cuanto a los informes y al trabajo que realizamos como firmas auditoras y que estamos en representación de ellos, ¿no? ¿Ok? Eso es más o menos la parte de cómo somos designados para hacer la auditoría. En segundo lugar, tenemos la auditoría financiera y presupuestal y su contribución a frenar la corrupción en el Estado. En realidad nosotros ahí tenemos una pequeña preocupación, pequeña, hablamos a nivel de asociación y lógicamente también de las sociedades que estamos dentro de esta asociación, pero yo creo que es un clamor y es una inquietud de todas las sociedades de auditoría que trabajan para la Contraloría, ¿no? Por ejemplo, en el año 2019, la Contraloría, mediante una normativa que tiene, determina cuántas entidades van a hacer la muestra para poder hacer la auditoría. Y en el año 2019, de 2.600 aproximadamente entidades sujetas y inmersas en el Sistema Nacional de Control, se determinaron 778 entidades. Sin embargo, por una serie de problemas, solamente se llegó a hacer la auditoría a 170 entidades, más o menos equivalente a un 22%. Significa pues de que entonces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo combatir la corrupción si de alguna forma no estamos presentes para hacer las revisiones de el manejo del dinero, ¿no? Que se da a través del Tesoro Público para efectos de su ejecución presupuestal? Por poner un ejemplo, en el año 2019, para efectos de la cuenta general de la República, donde se emite una opinión respecto a ello, no se hizo la auditoría a ningún gobierno regional. Y los gobiernos regionales en estos momentos más o menos están manejando algo de 25.000 millones de soles. Entonces, nuestra preocupación está en ese sentido, ¿no? De alguna forma nosotros, como firmas auditoras, también desde el momento que estamos presentes en la entidad,
digamos, una forma persuasiva de que ya funcionarios públicos, conociendo y sabiendo que llegan los auditores, también hay digamos, como una prevención de que los actos de corrupción podrían eh, ser menos frecuentes. Sin embargo, no se ha dado en el año 2019, no se da generalmente en los últimos años, no se ha podido cumplir con el deseo o con la programación que tiene la Contraloría de las entidades que han tenido que estar sujetas a control. Eso sí nos preocupa como ciudadanos y también como firmas auditoras, sabiendo que tenemos la infraestructura, tenemos todo el equipo pertinente para poder hacer este tipo de trabajo. Lamentablemente no salen los concursos públicos, ¿no? En el año 2020, en lo que va del año, se ha designado más o menos alrededor de un promedio de 40 entidades. En estos momentos nos encontramos en un concurso público donde se están más o menos poniendo un promedio de aproximadamente también 60 entidades del año 2020. Estamos hablando de algo de 100 entidades. Imagínense pues comparando con el total del universo de entidades del Estado, estamos hablando de 100 entidades, no está tomando presencia la Contraloría y nosotros como firmas auditoras no estamos, no estamos presentes en el manejo presupuestal del dinero del Estado, ¿no? Eso es la preocupación que nosotros de alguna forma como asociación también estamos comunicando y tratando de conversar con la Contraloría, manifestando nuestra preocupación porque es una de las formas de combatir la corrupción y nosotros estamos, digamos, empeñados y estamos preparados para poder apoyar a nuestros gobernantes a una lucha frontal contra este fenómeno que cada día nos está agobiando y nos está atrasando en cuanto a nuestra situación política y social y económica del país, lógicamente, ¿no? Esa es nuestra preocupación. En cuanto al punto 3 que hemos considerado, la cuenta general de la República y la responsabilidad de la auditoría externa. En realidad, es lo que yo les comentaba hace un momento, nosotros como firmas auditoras estamos preparados para ello, sin embargo, nuestra realidad es diferente y nosotros invocamos desde nuestro sitial, digamos, como asociación, sociedad de auditoría y a la vez, dada la oportunidad que nos brinda la Junta de Decanos, también proponer a las autoridades pertinentes, específicamente la Contraloría General de la República, de que se tome más empeño en este procedimiento, porque fíjense, nosotros, de acuerdo al dictamen de la auditoría de la cuenta general del año 2019, le decía, tenemos 2.500 entidades, más o menos por ahí, que decía algo de 2.600, que es el 100%, de los cuales integradas, porque hay algunas entidades que se integran algunos pliegos y da un número exacto de 2.430 entidades que maneja el Estado, que es el universo que están sujetos al Sistema Nacional de Control. Solamente la muestra auditada fueron de 55 entidades. Si bien es cierto, de repente han sido las más importantes, pero las más importantes en cuanto a importes. Sin embargo, esto no ha pasado más del 40-45% del total del presupuesto anual de la República. Entonces, en ese sentido va nuestra preocupación, porque ¿cómo combatimos la corrupción si solamente llegamos a auditar al año 2019 55 entidades? Técnicamente entiendo y lamentablemente pues estamos en estos momentos con sin representación en cuanto a una entidad profesional
que suponemos nosotros debería pronunciarse al respecto. Entonces, porque cómo y en base a qué se da esa opinión, ¿no? Si no tenemos el sustento o el alcance de la muestra respectiva que nos permita dar la opinión. Eso es preocupante. En realidad, nosotros como Asociación de Sociedad de Auditoría del Perú estamos dando algunas información o algún no es reclamo, pero sí haciendo ver a nuestras autoridades que en realidad esto tiene que cambiar y tiene que subir esa muestra. Tenemos que hacer una lucha frontal contra la corrupción. Eso más o menos es, digamos, lo que pasa en el ámbito gubernamental. Estamos nosotros tratando por todos los medios de que nuestra asociación esté firmemente al apoyo de las autoridades, si es que así lo permitan, ¿no? Un poco, yo creo de que como conclusión a esto es que debe haber un poco más de comunicación con la Contraloría y que se tome pues conciencia de que solamente eso va a mejorar en la medida que se tenga presencia en la revisión del manejo de los fondos públicos de las entidades que están dentro del sistema. Eso es respecto a la parte gubernamental. Yo les agradezco en realidad el tiempo que nos están brindando y doy el pase a nuestro colega Osvaldo Fonseca, quien va a hablar respecto a lo que es el ámbito de la auditoría en el ámbito privado y algunos aspectos técnicos que son de importancia para nuestra profesión. Muchas gracias. Osvaldo. Sí, estoy esperando que levanten las ayudas. Lupe. Estoy esperando que carguen las ayudas, Lupe. Mientras tanto, colegas que nos escuchan por esta vía y también a través del Facebook, tengan ustedes muy buenas noches. Les extendemos un cordial saludo a nombre de la Asociación de Sociedades de Auditoría del Perú, que es una organización gremial de profesionales dedicados a la auditoría. En esta oportunidad voy a hacer un esfuerzo por hablar de algo que nos preocupa en la actualidad y tiene que ver con el ejercicio de la auditoría profesional en el contexto de la pandemia que estamos viviendo desde el mes de marzo de este año. Para muchos de nosotros, cuando tomamos razón de que el presidente de la OMS había hablado en cadena Nación Universal a todos los países de que el fenómeno focalizado en Wuhan, China, se había extendido casi a todo el planeta, pensamos que era un problema que se iba a solucionar en corto plazo, y la prueba está en que cuando el gobierno dispuso el confinamiento, asumimos que iba a ser por 15 días, menos de un mes, y probablemente algo que sería totalmente intrascendente para todos, pero la realidad cambió, y cambió dramáticamente de tal modo que evidentemente estamos en el mes de noviembre y hemos avanzado más de 2 meses y el tema está pendiente. Eso significa que tanto las empresas, los inversionistas, como las firmas auditoras tienen que adaptarse a la nueva realidad. La pandemia ha ocasionado agitación en los mercados.
bursátiles principalmente, ha movido el piso en las empresas y en la mayoría de organizaciones. Ha traído consigo un ambiente de incertidumbre y de imprevisibilidad que podría crear riesgos nuevos, pero también podrían agudizar situaciones que ya existían antes. Sin embargo, la profesión de auditoría a la cual pertenecemos los que hemos hecho o estamos haciendo el uso de la palabra, nos plantea de que a pesar de este tipo de fenómeno que atraviesa todo el planeta, bueno, hasta ahora no me presentan las ayudas. Lupe, por favor, carga las ayudas. Porque no las veo. Ahí ya. Está bien. Entonces, como decía, la profesión, y eso ha sido una recomendación que ha venido del International Auditing and Assurance Standards Board, que es el organismo mundial que regula la emisión de las normas internacionales de auditoría y las normas internacionales de aseguramiento, nos ha comunicado de una manera muy precisa que los auditores tienen que continuar cumpliendo con las NIAs durante el fenómeno de la pandemia, que tal como están las cosas, probablemente haya visos de atenuación el próximo año. Y como consecuencia de ello, y las limitaciones que se tienen para hacer los trabajos, es probable que tenga que recurrirse en buena cantidad de procesos a lo que se llaman procedimientos alternativos, que incluyen elementos que usan los auditores normalmente en el desarrollo de la ejecución de elementos probatorios y la obtención de evidencias para respaldar su opinión de auditoría. En la siguiente ayuda, que es la número 2, vamos a hablar de los cambios en los paradigmas para el ejercicio de la auditoría profesional. Como mencioné hace un momento, la perturbación en los mercados y en las empresas es un hecho real. Las variables de incertidumbre y de imprevisibilidad y aparición de riesgos nuevos es algo que lo tenemos latente en nuestras relaciones con los clientes. Esto está impulsando la intensificación de lo que se ha venido a denominar trabajo remoto de los auditores, pero es tal la velocidad del fenómeno, cómo ha recorrido el planeta, que en países desarrollados han empezado los organismos gremiales más importantes, hablando del ACPA o el Instituto de Contadores de Gran Bretaña, a crear instructivos para dar orientaciones a los auditores cómo enfrentarse ante esta nueva realidad. Sin embargo, sabemos que el edificio en que se sostiene la auditoría se basa exclusivamente en la obtención de evidencias y, de acuerdo a las normas, tienen que ser evidencias suficientes en cantidad apropiada y tienen que estar relacionados con el propósito del trabajo o las pruebas que se van a realizar. Como en este momento no tengo la posibilidad de ver las ayudas, entonces voy a utilizar algo así como una suerte de visión remota también de algo que me puede permitir una explicación mucho más orientada hacia lo que uno desea presentar. El primer aspecto que quisiera plantearles es el tema del escepticismo profesional y el juicio profesional. Son dos elementos claves que van adheridos a la conducta del auditor. Como ustedes saben, el escepticismo es un concepto que nosotros, los auditores, lo tenemos bien acendrado porque está bien confiar en las personas, pero yo prefiero confiar más en los controles. Y en el campo de la auditoría, dudar que la información no está suficiente apoyada en evidencias
es un elemento clave que nos permite preocuparnos, investigar, solicitar, obtener, probar y llegar a la verdad. El juicio profesional es algo que todos tenemos y que no solamente es el sentido común, el que nos dice qué, cómo, cuándo, dónde podemos aplicar ese código de normas que evidentemente ahora sí tenemos y que la última edición que adquirimos y que está, bueno, lo trajimos del Colegio Mexicano, 1.400 páginas aproximadamente, es en la materia es esencial para el trabajo de los auditores. Entonces, el juicio profesional se basa exclusivamente en la aplicación e interpretación que hace el auditor respecto a las normas en situaciones particulares. Pero eso no es solamente aprendizaje, también tiene que ver con la experiencia del auditor y tiene que ver también con los canales hacia arriba, que son los que van moldeando el expertise que adquiere un auditor joven para tener las fortalezas suficientes para hacer su trabajo. Hay un dato que aparece en algunas informaciones que vienen de estos organismos que mencioné hace un momento, y me llamó la atención porque decía que los auditores, si bien es cierto, deben preocuparse sobre la materialidad, que es algo que todos manejamos, pero que en épocas de pandemia deben basarse en métricas. Indudablemente que si alguno de nosotros hemos leído el COSO 1, el COSO 2 y el LRM, vamos a encontrar que es un vocabulario que está inserto dentro de esta literatura. Entonces, si quisiéramos para entender, decir, bueno, ¿qué cosa es una métrica? Bueno, es un estándar que se crea para medir el desempeño contra una meta. Esa es una definición. Pero también puede ser interpretada como un indicador que sirve para verificar que algo que se ha realizado está dentro de los estándares que uno está acostumbrado a realizar o a examinar. Y eso, por ejemplo, tiene que ver con los ingresos por ventas de una empresa, que tiene que ver con la comparación de la situación actual contra la situación del año anterior, que podría ser un elemento de referencia para fines de nuestro trabajo. Pero en la realidad social que vivimos, nosotros en el 2019 no hemos tenido básicamente ese problema, porque la pandemia en el Perú se ha decretado y la inmovilización social a partir del mes de marzo. Consecuentemente, el año que está afectado por la pandemia no es el 2019, es el 2020. Entonces, nosotros recién vamos a vivir las experiencias en profundidad de este tipo de fenómeno llevado al campo de las empresas en el año 2021, cuando tenga que auditarse los estados financieros del periodo actual. Indudablemente que ya hay experiencias que han corrido por parte de las firmas auditoras que están en la lista de firmas de la Contraloría. Entonces, este año han habido experiencias muy importantes sobre el trabajo que hacen los auditores cuando no existen las condiciones presenciales para hacer su trabajo dentro de la oficina del cliente. Esto ha dado lugar a la aparición de un conjunto de experiencias que las firmas han podido aplicar y que probablemente para el siguiente año estén más fortalecidas respecto a lo que han tenido en este año. Sin embargo, independientemente de los aspectos generales, hay lo de siempre, los principios que son los pilares que sustentan el ejercicio de la profesión. Y el Código de Ética del IFAC, que está vigente en el Perú, nos dice que hay 5 principios esenciales que el auditor no debe dejar de lado cuando hace su trabajo. Y estamos, los que sabemos, ¿no? Integridad,
objetividad, competencia, confidencialidad, comportamiento profesional. Pero tal vez uno de los más importantes acá sea el principio de integridad, que tiene que ver mucho con la persona. Una persona que lleva a cabo su trabajo de acuerdo a una escala de valores. Como eso ocurre en todos los colegas profesionales, probablemente esto solamente sea una repetición. Bien, pasamos a la siguiente ayuda, que todavía no la puedo ver, no sé por qué, que tiene que ver con las pruebas de auditoría en época de pandemia. Como ustedes saben, la parte central del proceso de ejecución de una auditoría financiera tiene que ver exclusivamente con varios factores. Tiene que ver con el sistema de contabilidad de la organización, tiene que ver con los controles financieros que tienen establecidos y tiene que ver con las evidencias que tiene que recopilar el auditor, procesar, analizar y obtener un juicio sobre su contenido. Esto forma parte de la guía 500. Ya no tengo por qué repetir cosas que ya más o menos la gente de la profesión lo conoce. Pero en la 500, en la 501, están incorporados todos estos elementos generales que, como ustedes saben, son pautas que reciben los auditores y que no es un catecismo, como a veces tenemos las ingratas experiencias con nuestros organismos reguladores que piensan que estas normas generales son pautas que deben aplicarse en forma ciega y sin ningún tipo de restricción. Entonces, cuando hablamos del concepto de evidencia, siempre me trae a la mente un libro que leí en la época que era universitario y que me llamó la atención poderosamente porque era la primera vez que alguien o algunos contadores públicos hablaban de la filosofía de la auditoría. Hay un micro que se está acoplando, no sé de quién. Welsi, apaga tu micro. Ya. Entonces, este libro, elaborado por R.K. Maus, no sé si algunos de ustedes lo recuerdan, y Sharaf también, que es su socio para este libro, hablaba de que la evidencia es la llave para encontrar la verdad. Y es cierto. Y tiene dos ramificaciones, ¿no? La confirmación y la realidad. Entonces, obviamente, el eje central del trabajo de los auditores, como sin pandemia, es el manejo de la evidencia, que la NIA 500 nos dice, mire, usted tiene que hacer su trabajo y obtenga evidencia suficiente en cantidad y evidencia apropiada que tenga relación directa con el objeto que está siendo analizado. Pero ahí vienen los problemas. ¿Cómo puedo obtener una evidencia suficiente cuando el cliente me dice que no puedo acercarme a la entidad porque la mayoría del personal se encuentra en sus casas haciendo trabajo remoto y que por esa razón no hay posibilidades de hacer un trabajo presencial? Y aquí empiezan los problemas para los auditores. Independientemente de que puedan tener una tecnología, un software especial para controlar a los auditores, la forma como trabajan, pero indudablemente que cada firma está obligada a resolver el problema, pero sin apartarse de los paradigmas que gobiernan nuestra profesión. Yo sé que es un poco complicado para algunas personas que no forman parte del gremio, pero es indispensable entender que cualquier tipo de actividad que realicemos tiene que estar amarrado con los conceptos de evidencia suficiente y apropiada. Y entonces, el juicio del auditor es un elemento clave para determinar qué tanto se ha probado y si eso es suficiente para respaldar la opinión que va a servir de base para dar garantía positiva de que los estados financieros que estamos auditando presentan razonablemente una situación a una fecha determinada. Eso es más o menos el criterio que me parece que deberíamos observar, pero creo que hay aún más. Creo que incorporé un ejemplo
Creo que sí. Ahora. Sobre la toma de inventario. Si bien es cierto, los procedimientos alternativos solucionan problemas que bajo causas normales podrían dificultar el trabajo del auditor, existe un solo caso en el cual el trabajo del auditor puede verse afectado y tiene que ver con el tema de los inventarios. Pero aquí entramos a tallar sobre el tema de materialidad. En todas las empresas, los inventarios no necesariamente es la parte importante. En una empresa de servicios probablemente no tenga ese tipo de necesidad, pero sí en una empresa de producción. Entonces, si el auditor no observa o no participa en la toma de inventarios, ¿qué garantía puede dar de que lo que ha hecho la empresa o a través de un service contratado representa un trabajo serio y razonable para sustentar los valores que aparecen en los estados financieros? Indudablemente que las referencias que se podrían utilizar aquí para decir, bueno, ¿y cómo solucionamos el problema? Pueden estar de uso de elementos alternativos que permitan al auditor, haciendo uso de la tecnología que la empresa debe tener, porque si no la tiene, ahí empieza un problema mayor, que puede tener una grabación de la toma de inventarios a través de dispositivos móviles o a través de cámaras de video de un acto que ya se realizó o que está en proceso. Eso tiene las ventajas de crear un mecanismo de seguridad que de repente va a requerir de otros procedimientos. ¿Para qué? Para que las cifras que tiene el auditor reportada por la empresa a una fecha determinada sobre inventarios pueda hacer algún tipo de pruebas. Y yo creo que necesariamente tienen que entrar en ese almacén para hacer pruebas selectivas de que el procedimiento que se ha seguido sobre los ítems más importantes son apropiados y razonables. Pero en el fondo, el criterio del auditor es clave para definir hasta dónde puede efectuar y con qué profundidad las pruebas para garantizar su trabajo. El último punto creo que tiene que ver con el impacto del COVID en el informe de auditoría. Sabemos que existen dos variables que pueden impactar sobre el informe. Las desviaciones en la aplicación de políticas contables por razones X, que se pueden dar por diferentes circunstancias, y también las limitaciones que puede tener el auditor para hacer su trabajo, a pesar que aplique procedimientos alternativos y que eso no sea suficiente garantía para que soporten su conclusión. Entonces, van a existir casos en los cuales una desviación importante que se pueda dar en el 2020, cuando se haga esa auditoría, puede determinar que el auditor plantee una calificación o lo que llamamos una salvedad dentro del dictamen respecto a que la política contable que ha seguido la empresa en comparación con el año anterior ha variado y que por lo tanto las cifras que nos están mostrando los estados financieros no permiten satisfacernos de que son cifras reales y que pueden soportar nuestra opinión. En el tema de las limitaciones es igual. Las limitaciones a veces son por factores externos que no tienen que ver con la empresa. Cuando, por ejemplo, es una empresa que trabaja en Lima y trabaja en provincias y han habido meses en los cuales no se podía viajar al interior del país por restricciones de carácter gubernamental. Son temas que evidentemente tienen que abordarlos al auditor para ver en qué medida, superado este impasse, el desplazamiento pueda ser una de las garantías. Ahora, no se trata de blanquear sepulcros, se trata de cumplir con las normas. Si las normas me dicen que debo obtener evidencia suficiente y apropiada,
todos los esfuerzos que hagan las firmas tienen que estar orientadas a ese propósito, de tal manera que el buen juicio del auditor es clave para esa determinación. Uno de los aspectos que también probablemente nosotros podamos utilizar en los próximos años, en la medida que ese handbook de auditoría, que creo que la última versión que se aprobó o se divulgó a través de la Junta de Decanos fue la del 2013, podría ser una tarea que ahora que existe la SOAPE, podamos colaborar con la Junta de Decanos y repartir entre todas las firmas interesadas y de buena voluntad que deseen participar en este tipo de esfuerzo, hacer la traducción de esas normas por capítulos. Yo creo que podría ser una buena forma de resolver un problema que nos evitaría a las firmas privadas tener que estar importando de México las normas de auditoría, porque la última creo que ha sido la de 2018, que la que hemos comprado el año pasado. Entonces, cuando esto ocurra, probablemente habrá posibilidad de conversar sobre cómo es que la NIA 701 va a afectar el nuevo dictamen, y este dictamen, que es un formato distinto, que ya se aplica en diferentes países de América Latina, para mí es una sorpresa, pueda ser incorporado dentro de la parafernalia que usan las firmas auditoras en el Perú. Y recién hablaremos de la 701, que habla de los asuntos clave de auditoría y la responsabilidad de los auditores, que esto es para otro tipo de conferencia. Bueno, creo que por el momento esta ha sido mi participación. Les agradezco infinitamente su tiempo, su paciencia, y espero haberlos motivado para que haya una preocupación por este tema que nos apasiona a nosotros los auditores. Eso es todo, muchas gracias, y espero, si es que hay preguntas, atenderlas de la mejor manera. A ver, la moderadora Lupe, esperamos. No es el señor Guillermo. Disculpe, me ha enviado una pregunta a mi WhatsApp. ¿El mío? Ahora sí, ahora sí. Le decía que hay un colega, Javier Villegas, de la ciudad de Arequipa, que me ha hecho una consulta al WhatsApp, donde dice qué está haciendo la Asociación de Sociedades de Auditoría del Perú respecto a la muestra que está tomando la Contraloría para efectos de dar la opinión sobre los estados financieros de la cuenta general. Entonces quiero manifestarle que nosotros como asociación tenemos 2 años, aproximadamente 2 años de formado, somos una entidad bastante joven, pero con muchas ganas de poder colaborar con nuestra profesión. En ese sentido, nosotros estamos en permanente comunicación con la Contraloría, estamos mandando una serie de documentos donde estamos alertando
de esa brecha que existe en estos momentos y que esperamos pues de que pronto eso llegue, digamos, a un término donde esté debidamente sustentado con la muestra que ellos mismos lo determinan al inicio de año. Nuestra asociación está en una comunicación constante, inclusive tenemos algunas reuniones ya con la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Sin embargo, dada la situación en que estamos viviendo el país en estos momentos, por ahí tenemos un poco de dificultades, pero siempre estamos a la vanguardia de que nuestra profesión, y como decía nuestro colega Osvaldo Fonseca, es la especialidad que nos apasiona y que trataremos en lo posible de divulgar y transmitir y formar nuevos profesionales en esta especialidad. Esa es la pregunta que me llegó. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, no sé si está todo claro o no nos entendieron de lo que queríamos decir. Sin embargo, les agradecemos en verdad a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú y nos ponemos a disposición también como asociación para poder trabajar, digamos, de la mano en cuanto al aporte que podríamos dar desde nuestro frente, ¿no? Lo hemos hecho con la anterior directiva y estamos llanos a poder colaborar y trabajar juntos por nuestra profesión. Así más bien agradecer a la Junta de Decanos esta ventana que permite a los colegas de la profesión y de otras actividades poder tomar conocimiento un poco de las preocupaciones que tiene la profesión en nuestro país y las posibilidades de poder avanzar en situaciones en las cuales son muy difíciles, pero evidentemente tenemos que poner el hombro y seguir para adelante, ¿no? Gracias para todos.